Vamos a oír testimonios sobre Siria. Álvaro Zulueta será el moderador. Es el jefe ejecutivo de Citizens Go. Tiene 6 niños, uno de los cuales está en camino y va a presentar a los oradores. Gracias, Caroline. Pido a Monseñor Jambat, el padre Rodrigo y la hermana Guadalupe que venga acá. Good morning. Buenos días. Tengo un panel impresionante sobre Siria. Vamos a hablar de Siria y la situación allá. Y vamos a tener la posibilidad de escuchar testimonios de misionarios de Alepo. Y nos hablarán de la situación actual, de lo que se puede hacer, de la esperanza, de su vida, etc. Quiero presentar a John Jampar, que nació en Alepo, Siria, arzobispo de Alepo. I need to ask him several questions, and after he finished, que van a presentar el testimonio y vamos a mostrar unos videos. So, Monsignor, first, Monseñor, en primer lugar, what is the suffering of your people? ¿cuál ha sido el sufrimiento de su pueblo? I give to happening to Christians in other points. Ahora mismo, esta mañana, Now, this morning, he recibido mensajes de nuestras hermanas en Alepo. received a message from our sisters in Aleppo. La ciudad está siendo atacada terriblemente por los rebeldes, The city has been attacked terribly by rebels. como en un último intento desesperado de tomar la ciudad. The last desperate attempt to take the city. Las hermanas me dicen, no hay un lugar seguro The en toda la sisters tell ciudad. me there is no safe place in the whole city. Muchísimos cristianos han muerto en estos pocos días. A lot of Christians have died in the last few days. Los rebeldes han dicho que esto es una venganza, The rebels have said that this is a revenge. que harán pagar a los civiles y a toda la ciudad They will make civilians in the whole city to pay por la represión que están recibiendo. for the repression that they are receiving. Esa es la oposición moderada que This is- tenemos en Siria. This is the moderate opposition that we have in Syria. Thank you. Let me then just introduce Mother María de Guadalupe. Esta persona es muy conocida, fue nacida en Argentina. De Guadalupe es un hombre religioso. Desde cuando se volvió monja, se unió al mundo de la encarnación. Cuando era muy joven, sus superiores propusieron que fuera al Medio Oriente y ha pasado 18 años en el Medio Oriente. El padre Rodrigo es un sacerdote católico de la misma institución religiosa que María de Guadalupe. Nació en Chile, en la zona de Antagua, en 1976.
His priest of the congregation of the incarnate. Es parte de la misma organización. Monseñor, What are you doing? ¿qué hace para ayudar a su gente? Y tal vez puede hablar de la situación actual de Alepo en 2016. ¿Han escuchado lo que dijo la hermana María? La situación de nuestro pueblo es muy difícil en Alepo. Por ejemplo, desde 2012 nos bombardean, estamos asediados, nos falta todo. Todas nuestras industrias han quedado destruidas. La gente está en campamentos, no hay seguridad, no hay paz. Y viven momentos sumamente difíciles. Para entender lo que digo, deben saber que Alepo es una ciudad muy antigua, tiene 8.000 años. Es una de las ciudades industriales y económicas más importantes del Medio Oriente. En el siglo XVII y XVIII era la segunda ciudad del Imperio Otomán. Era el enlace entre el este y el oeste. Siempre el trabajo empresarial ha sido algo muy importante allá. Nunca habían tenido que pedir ayuda. Era una ciudad muy rica. En pocos años, todo quedó destruido. Se destruyeron nuestras empresas, los sitios arqueológicos, los hospitales, las escuelas y toda la situación es terrible para un pueblo acostumbrado a vivir muy bien y en forma cómoda. Por eso, el sufrimiento es algo muy, muy importante. Y todo el mundo tiene mucho miedo y está muy triste. Ya lo dijo la hermana María. Este pueblo está muriendo, está siendo destruido. Tememos que nos olvidarán para siempre. Lamentablemente, no es culpa de ustedes como personas. Tienen la culpa en los países occidentales, que ha apoyado a islamistas fundamentalistas como Turquía y los países circundantes que tienen interés en dominar a Siria y destruir a Siria. Y obtener los resultados. Debo decir que estoy muy triste que han sido perjudiciales para mi iglesia, mi pueblo y mi país, solo por intereses económicos y políticos, y solo porque querían satisfacer a algunos países de la región que cometen genocidio y delitos graves en Siria, en Irak, en Yemen, en todas partes. Siento decir que es una situación digna para los países de Occidente que siempre hablan de la dignidad de los seres humanos, de la libertad, la democracia y los valores.
y se ha mostrado que muchos países en realidad tienen solo un valor: el dinero, el poder y la dominación. Lo siento mucho. Excuse me. Pido disculpas si digo esto mal. Me siento muy triste por lo que ha sucedido. Lo que sucede con los gobiernos y los medios. Están destruyendo gobiernos que era nuestra esperanza de tener democracia y pluralismo y el poder convivir con todos los musulmanes. Hemos visto lo que sucedió. Y no hemos podido decir nada. O porque los terroristas estaban dispuestos a matarnos, o porque el occidente nos dejó despreciados. Consideran siempre que no éramos suficientemente inteligentes o que estábamos comprometiendo lo que el régimen o los gobiernos querían. No había sido planificado. Hemos visto cosas que no se pueden entender. Hemos visto que personas murieron por ser cristianos. Hemos visto obispos y sacerdotes afectados. Yo personalmente 3 veces he afectado, 2 veces con el arzobispo y 1 vez al ir a ver. Estuve ante un grupo que disparó, un grupo de terroristas. Llegaron al sitio de la arzobispería y destruyeron el sitio y quitaron las cosas valiosas que hemos tenido. También 1 vez nos bombardearon. Y uno de los sacerdotes quedó en una situación muy grave. Pasó 1 año en el hospital. Gracias a Dios, yo pude escapar. La providencia me ayudó. Y evité el ataque. Pero ¿cómo quieren que hablemos cuando no se nos permitía decir nada? Teníamos que hablar siempre igual que ellos. Recuerdo en 2011 en la iglesia de los maronitas al señor Sarkozy, que era el presidente francés, y él dijo que iba a sacar a todos los cristianos que los podían recibir en Europa. En 2012 tuve la oportunidad de tener una entrevista en Francia 24 en la televisión. Dije unas cosas y no estaba contento el gobierno de Francia. Me enviaron un representante del Ministerio de Relaciones y me dijeron que no hablara así y que yo tenía que prestar atención porque todo iba a cambiar en el país. Otra vez oí que dijeron mentiras para probar que lo que hacían era para dar a los sirios la posibilidad de tener libertad y democracia. Pero se ha destruido la libertad y la democracia. Han eliminado toda posibilidad de promover la democracia
es algo importante, indispensable para pueblos que quieren convivir con otras denominaciones. Somos un mosaico de denominaciones en Siria. Hay cristianos, musulmanes, suníes, shias, kurdos, ismail, alawitas, etc. Para convivir necesitamos un régimen sin condiciones. Es necesaria una reforma del régimen. Tienen que cambiar muchas cosas porque no estuvimos contentos con la forma en que se estaban tratando los problemas y la forma en que se quería manejar el país. Sin embargo, estábamos de acuerdo con su laicidad, su régimen pluralista, y habría sido un reformista. Habría cambiado algunas cosas, resolviendo, o más bien enmendando la Constitución, cambiando el gobierno, y las cosas habrían estado bien. ¿Por qué? Y lidiaron esta guerra para destruir Siria. Bastaba con ejercer presión para que se lograra la reforma, pero no querían reformas. Las reformas le habría dado fuerza a nuestro país y habría podido progresar, habría ayudado al país o a Siria a ser más fuerte, a que nuestro pueblo fuera más adelantado e incluso ser un ejemplo para todos los pueblos de la región. Cuando vengan a ver lo que ha ocurrido en nuestro país, llorarán, porque no se pueden imaginar los daños. De manera que tras esta revolución, esta primavera árabe, esta invasión árabe, que es peor que la de los bárbaros, no se pueden imaginar el número de personas que han sufrido, que han perdido a sus hijos, a sus padres, hermanos, esposas. Todos nuestros hogares, todas nuestras familias están de luto, llorando a sus seres queridos. Esto es lo que ha ocurrido y yo no entiendo que el Occidente siga insistiendo en matar a las personas y en destruir nuestro país. Gracias, Monseñor. El Monseñor vino a Madrid y participó en un programa de televisión. Hace unos años empezó a explicar sus deseos y esperanza para Oriente Medio, y ahora está ocurriendo justamente lo que él vaticinaba. De manera que esta pregunta es muy importante. ¿Cómo prevé usted la situación en Siria en los próximos meses? ¿Hay acaso alguna esperanza? Como cristiano y arzobispo, siempre tengo esperanza, porque creo en Jesús, quien desea estar de parte de los fieles y de hombres de buena voluntad. Sin duda nos ayudará a lograr la paz y una solución. Confío también que lo que sus países, y en especial los Estados Unidos,
y Rusia digan, y otros países que se unen a ellos para luchar contra el ISIS, si realmente quieren hacer lo necesario para detener al ISIS, tengo esperanzas para el futuro. Tardará tiempo, exigirá esfuerzo y lamentablemente yo mismo me siento cansado. Ya tengo 72 años. No era el momento para luchar, pero le pedí al Señor que me diera la fuerza para luchar y ayudar a construir una nueva generación, una nueva iglesia, una nueva sociedad, un país, una comunidad donde sea bueno vivir y donde otras personas de la región puedan tener un ejemplo de la convivencia, de la cohabitación, creyendo en los derechos de los seres humanos y viviendo en la dignidad de los seres humanos, aceptando los valores internacionales, el derecho de los seres humanos y basándose en ello, asegurando la vida en común y el mejor futuro para Siria. Y lo cierto es que Siria no necesita ayuda, es un país rico, lleno de posibilidades. El pueblo es un pueblo trabajador, son buenos trabajadores, son buenos comerciantes, tienen riqueza agrícola, tenemos petróleo, tenemos gas, tenemos todo. Pero déjennos tener paz y líbrennos del Estado Islámico. Pero entiendan, este Estado Islámico tiene tras sí el apoyo de países, no, incluso en Europa y en Oriente Medio. En Europa porque se les paga y en Oriente Medio es evidente. Yo no voy a designar a ninguno. Ya podrán ustedes averiguar e informarse y comprenderán que no sale de la nada cuando dicen que ladrones que toman nuestro dinero para lidiar la guerra. Es el dinero que reciben de países importantes, países de miles de millones de dólares, cuando le mandan a Irán unos cuantos barriles de petróleo. Eso no es suficiente para que 100.000 mercenarios se maten, cuenten con todas estas armas, este armamento tan moderno. Sin duda, cuentan con el apoyo y son financiados estratégica y logísticamente, así como moralmente, por los países y al mismo tiempo invocan el Islam como pretexto. No pueden comprender lo que ocurre en nuestro país, no pueden comprender lo que está pasando si no son importantes países los que respaldan al Daesh, este Estado Islámico. Monseñor, una última pregunta. ¿Qué espera usted que hagan los países occidentales? ¿Qué se puede esperar de la sociedad civil? ¿Qué se le puede pedir a organismos internacionales? ¿Cómo lo podemos ayudar? Bueno, ante todo, lo que les pido es que sigan dejando que se conozca la verdad, que se combatan las mentiras, que se
curen los daños, que se liberen, que se le dé libertad en sus países como en el mundo. Yo me temo que no son libres. Sus medios de comunicación no son libres, sino que son esclavos y sirvientes del dinero y de las inversiones y de cosas así, por lo cual lo que les pedimos es que sigan como han hecho, es decir, que permitan que se conozca la verdad para que el mundo entienda que la situación no es como se les ha presentado, que además que sus políticos, que las personas que les representan, que cambien de actitud, de enfoque, que se esfuercen por saber la verdad respecto a nosotros. Esto es fundamental porque así podrán ejercer presión sobre varios países de la región que apoyan al ISIS, presión para que dejen de hacerlo. Y eso lo pueden hacer sus países, pero si lo quieren tienen que decírselos, porque hasta ahora la campaña de los medios hasta ahora ha sido convencer al mundo que esta guerra es contra una dictadura y que esta guerra es contra aquellos que le están privando a los ciudadanos sirios de sus derechos. Es parte de una verdad, pero no está la verdad. No se puede matar al pueblo ni al país con un pretexto tan nimio como este. Habría sido mucho más fácil cambiar el régimen, el gobierno, que lo que los medios propugnan. Pero lo importante ahora para nosotros es que ni bien se detenga la guerra, que confío sea muy pronto, que Estados Unidos, las Naciones Unidas y Rusia se están esforzando para que así sea. Espero que muy próximamente se ponga fin a la guerra y ahí tendremos que contar con su apoyo para reconstruir el pueblo, permitirles recuperar sus principios, valores, y luego están nuestras estructuras, nuestros bienes arqueológicos, para que eso nos recuerda que tenemos 8.000 años de civilización tras nosotros y que podemos enseñarle a otros países, a otros pueblos, a otras sociedades cómo vivir y cómo respetar a los seres humanos y cómo ser un hombre digno. Henri Parot, un arqueólogo francés muy conocido que trabajó en Siria durante décadas, señaló que todo ciudadano del mundo debe tener 2 ciudadanías, la propia y la siria, porque Siria es la madre de la civilización. Y es sumamente importante saber esto. Hay otros que han hablado de este tipo de cosas. El origen de lo que son ahora, su pensamiento, proviene de ellos, de Siria. El primer alfabeto proviene de Siria. 3.000 años antes de Cristo teníamos un reino con bibliotecas, Ugarit, una ciudad en que
las letras y empezó la escritura. Y yo cuando pienso en todo eso, sufro mucho de pensar que estuvimos en este tipo de país, que aquellos que provienen del desierto, no sabría de dónde, creen que nos pueden enseñar y dominar. Esto es terrible. Ahora, lo que ocurre. Lo que ha ocurrido, ha ocurrido. Pero ahora debemos hacer lo que esté a nuestro alcance para ayudar a nuestro pueblo, en especial a los cristianos, para que puedan permanecer en el país y ayudarles a recuperar y restablecer sus vidas, sus casas, sus negocios. Hay dos cosas. Está el país, y es mi deber como ciudadano lo que pueda para ayudar a mi país, pero también está la iglesia, y es mi deber como pastor, como obispo, sucesor de los apóstoles, hacer lo que pueda para mantener esta iglesia viva, porque es la primera. No lo digo para presumir y enorgullecerme, no, sino que los cristianos de Siria fueron bautizados el día de Pentecostés. Éramos judíos y pertenecíamos a la diáspora judía hace 2000 años, desperdigada por Oriente Medio, en especial en Siria. Y la comunidad judía, la tradición judía, consistía en imponerle a los judíos ir a Jerusalén de peregrinaje a Jerusalén año tras año. Y como saben bien, Pentecostés cae en primavera. Mayo en nuestro país, el mes de mayo en nuestro país es maravilloso. Es un mes increíble. Todo es verde, todo florece, el agua es ideal, pueden dormir al aire libre. De manera que era el momento más apropiado para embarcarse en esta excursión, y por eso lo hacían para ir a Jerusalén durante este Pentecostés. Pero en este caso en concreto coincidió con el Pentecostés cristiano, en que se le dio las escrituras a los apóstoles. Y si se remiten a las actas, verán que hubo judíos que acudieron a Jerusalén para el Pentecostés, y 3000 de estos fueron bautizados por los apóstoles, porque eran creyentes y volvieron a su ciudad. Y es así que empezaron los cristianos. Eran prohibidos en Jerusalén y en Palestina, estaban proscritos, pero en Siria no. Y por ello, cuando el jefe de la comunidad, el principal sacerdote, quiso recuperarlos, enviaron a hombres armados para buscarlos, y fueron a Damasco, y en vez de detener a los nuevos nazaríos, y antes de ir a Antioquía, donde se nos llamaba cristianos, el nazareno Jesús lo detuvo y fue convertido y curado en Damasco, bautizado en Siria, confirmado por los cristianos de Damasco, ordenado sacerdote por la iglesia.
de Damasco. Por ello, como sucesor de los apóstoles, me siento responsable y obligado a hacer todo lo que pueda, todo lo que esté a mi alcance, aunque muera en el esfuerzo, porque esta será testigo de la permanencia de la Iglesia. Y si nuestro país ha sido bautizado por la sangre de 18 millones de mártires a lo largo de 2000 años de vida de la Iglesia, nuestros libros, nuestros escritos hablan de 18 millones. Tal vez no sean 18 millones, tal vez solo sean 10 millones, pero eso es mucho para perder. Y Siria es una tierra santa porque ha sido bautizada por la vida de tantos mártires. Y van a Siria, no sé si alguno de ustedes ha visitado el país antes de la guerra, pero eran centenares de iglesias. Permanecían demostrando que el país era un país cristiano. Debemos mantenerlo así, debemos mostrárselo al mundo como prueba que la Iglesia siempre volverá. Gracias, Monseñor. Al padre Rodrigo Miranda lo conocí hace unos meses en Madrid. Se trataba de una conferencia sobre cristianos perseguidos. Hizo ahí una intervención y tras oírle le dije, padre Rodrigo, tiene que decir esto ante el Congreso, decírselo al mundo, es muy importante para nosotros, para los países de Occidente, que conozcan el testimonio. Le voy a pedir, padre Rodrigo, que nos hable también del perdón. ¿Qué entiende usted por el perdón? Tiene usted la palabra. Gracias por esta oportunidad de estar entre ustedes y por estar entre los testigos de esta catástrofe en mi comunidad en Siria, pero también la de muchos otros países que sufren. Las comunidades cristianas han sufrido de este crimen. Yo quisiera empezar con un video. Yo hago películas y tomo fotos y lo hice con algunas también fotos que encontré, pero la mayoría son mías. Una idea de lo que hemos visto en camino a este congreso. Si se puede presentar el vídeo, se lo agradeceré.
Yo estuve del otro lado de esa explosión que acaban de ver, y delante de mí veía unos 400 cuerpos, tantos de nuestra comunidad y de los voluntarios laicos de mi comunidad. Pusimos en bolsas plásticas. Perdimos mucho ahí, porque ahí estaba la Universidad de Alepo. Nosotros estamos a tan solo 50 metros de la universidad. Y tuvimos que vivir lo que fue infernal para nosotros. Y yo visité la iglesia, soy responsable de la catedral del rito latino, y con las hermanas con quien trabajamos en Siria durante hace ya 4 años, hemos acogido a muchos cristianos y vecinos musulmanes a quien había que darles ayuda. Llevamos a algunos a los hospitales, a algunos los absolví, pudieron y fueron al cielo. Pero lo que ocurre en Siria es algo que he visto desde que empecé a trabajar en Oriente Medio, a donde ya llevo 10 años. Por distintos países he estudiado el idioma, el árabe, y el origen de nuestra iglesia, la tradición islámica, desde los orígenes y de las raíces, es decir, de los manuscritos. Hablo pues árabe, un poco de árabe, de manera que puedo comprobar un comportamiento a través de la historia, no solo la mía del 2006 a la fecha, sino 1400 años de historia. Nuestra comunidad cristiana ha estado, como lo ha dicho el arzobispo Rabat, desde el inicio de la cristiandad. Se dice que somos los primeros en haber tenido una comunidad cristiana. De manera que no haya duda lo que es un análisis sincero y honesto de la situación nos permite entender, y insisto en ello, un análisis sincero y honesto de la situación, no solo para fines de la reunión de hoy, sino a lo largo de la historia. La motivación del genocidio de hoy es el mismo desde sus principios, desde los orígenes de nuestra difícil coexistencia con el Islam. Este no es un tema muy popular, ya lo sabemos, vivimos y hemos sufrido el odio no solo en los países, cuando uno tiene ante sí 400 cuerpos, incluso ahora cuando tengo que hablarles de esto, es tan contradictorio. Lo que decía el obispo, lo que presentan los medios es pues considerado incorrecto políticamente, mientras que mis feligreses mueren
ante mí. En la actualidad, la situación, como han oído ya, es una catástrofe. En todos los sentidos de la palabra. Hay secuestro, tortura, asesinato. Les cortan en pedazos, les cortan la cabeza y se usa la carne como alimento de los perros. Esto se hace con un amigo de la iglesia siria. Le cortan la cabeza a los niños y ponen las cabezas en plazas públicas. Niños de 10 a 15 años, son niñas, son violadas muchas veces y la venden en el mercado de prostitución de la región cada vez más próspero, en la región y también en los países occidentales. Destruyen a los vecindarios, sobre todo en zonas de que hay iglesias católicas, así que siempre esperamos un ataque masivo, sobre todo en épocas de Navidad y Semana Santa, y eso se realiza. Han destruido nuestras iglesias, monasterios y todo lo demás, absolutamente todo, como lo han visto en el video. Sin embargo, quiero citar unos ejemplos de mi experiencia personal. Lo viví. Les presento lo que he visto. Desde 2006, antes de la primavera árabe, antes del llamado Estado Islámico, es algo pagado por el mundo occidental. Recuerdo que todos los viernes, después de las oraciones, éramos un objetivo de ataques directos por ser la única comunidad cristiana de la zona. Mis vecinos musulmanes, entre ellos uno muy simpático, un amigo mío, de domingo a jueves, en esos días tomamos café juntos. Lo aclararon jefe de uno de 6 mezquitas en la zona donde yo estaba. Era mi amigo. Los viernes hablaba de matar a los extranjeros infieles. Luego, naturalmente, el sábado decía: buenos días, vayamos a tomar un café, me decía. Regularmente rompían las ventanas de nuestras casas y a veces entraban a las casas de las monjas con cuchillos y estaban amenazándolos con violación y asesinato, y los hostigaban en la calle, o lanzaban sus motos y sus carros contra los niños de nuestras escuelas. Nos obligaban a pagar alquiler e impuestos enormes por ser los infieles, según lo que dicen los libros. Así podemos ver históricamente un comportamiento continuo y la aplicación real de los textos canónicos y los textos históricos de la condición de Omar. Pueden encontrarlo en Google. Allí se indica detalladamente cómo los cristianos son ciudadanos de segunda categoría y cómo hay que tratarlos en zonas de Islam. Desde 2011 a 2000
14 vi la persecución religiosa horrible y los delitos cometidos contra los cristianos en Siria. Recuerdo sistemáticamente cometían ataques todos los días. Recibíamos noticias de masacres de centenares de cristianos de todas las edades, y hombres y mujeres, niños y niñas. Al comienzo del conflicto bombardearon la zona de los armenios. En esa zona yo celebraba misa todos los domingos para esa comunidad. Todo está destruido. Era mi comunidad. Y dejaron inscripciones contra los perros y los no creyentes. Al entrar a distritos cristianos son especialmente violentos. Expulsan a la gente de sus hogares. Los encarcelan. Porque, como dice la regla en los textos, se pueden usar como esclavos sexuales. De manera intencional han destruido el cementerio cristiano y es imposible enterrar allá a los muertos, y sacaron de las tumbas los cadáveres para exponerlos. Tuvimos que ceder esa parte de tierra y tuvimos que llevar a la catedral a los cristianos. Y ese tipo de crímenes se cometen varias veces al día. Es algo que yo vi. Asesinaron a varios cristianos jóvenes de nuestra parroquia cuando entraron a la iglesia para reuniones de los jóvenes. Lo hacíamos en Alepo, ese tipo de reuniones, para entrar en contacto con la gente fuera de Alepo también, pero también se cayó esa iglesia. Poco a poco oímos noticias sobre los hermanos secuestrados, torturados y asesinados, sacerdotes, obispos, etc. Estuvimos muy conmovidos al oír el problema de un joven, Mike, de nuestra comunidad. Es uno de los que secuestraron en 2013. Y los ortodoxos cristianos en Alepo, secuestrados en abril de 2013, también fueron víctimas. Lamentablemente, no hemos recibido ayuda de la comunidad internacional. François Mirat, nuestro hermano, también fue secuestrado y decapitado en junio de 2013 delante de una muchedumbre muy contenta. El Padre Francisco, de 75 años, de Holanda, que trabajó allá durante todo su año, durante toda su vida, fue secuestrado y le dispararon 2 veces a la cabeza porque estaba alimentando a los pobres de la comunidad musulmana. Hablamos con otros sacerdotes, muchos son de mi edad. Si tiene mucha suerte, no le cortan las piernas y los brazos y los matan casi de hambre. ¿Por qué razón? Limpieza étnica.
parcialidad política. Se trata de un sacerdote, un imitador de Cristo. La razón es el odio a Jesucristo. Si me persiguen a mí, dijo Dios, van a perseguir a ustedes también. Hay una contradicción. Y nosotros estamos en esta situación en Siria y en Irak. Ustedes también aquí son señales de contradicción. Para terminar, algo muy importante que San Pablo II sobre la solidaridad nos ha hecho pensar en la responsabilidad en este tipo de casos. Tiene que ver con la solidaridad de casos de catástrofe. No es un sentimiento de un poco de compasión, un poco de angustia por los problemas de los demás. No solo decir, qué horror, qué sucede. Pero eso es algo que no me afecta a mí, no afecta a mi vida. No es un sentimiento de compasión y un poco de angustia por el problema de los demás. Se trata de una decisión firme de comprometerse con el bien común, el bien de todos y de cada uno, porque realmente todos somos responsables de todos los demás. Somos una familia. Entonces, lo que trato de decir es que me expreso en una situación muy difícil. ¿Cómo puedo transmitir lo que he visto? Los cadáveres en mi comunidad. Para insistir en pedir acción. Si en realidad no queremos saber cuáles son las razones ni el costo. Dejamos de lado lo que realmente ha sucedido. Algo que una persona que realmente realiza un análisis no puede llegar a esa conclusión. Y en cuanto al perdón, igual que la paz es un regalo de Dios. En nuestras sociedades ateas, ¿cómo podemos lograr un regalo del cielo si rechazamos a Dios? El perdón es un regalo. Viene de Jesucristo, el Rey de la paz. El perdón está en nuestra sangre divina. Podemos dar ese perdón a todo el mundo porque somos canales, vías para ese perdón. Y el perdón es algo tan poderoso que no puede provenir de nadie excepto Jesús, porque Él es el único que murió por nosotros y obtuvo ese regalo del Padre transmitido al Hijo. Así que la comunidad cristiana no solo tiene que construir un mundo mejor, un mundo como un cielo. Yo no quiero estar en la tierra, siempre quiero ir al cielo. Pero tenemos que actuar, comprometernos
a actuar para llegar luego al cielo, especialmente en relación con los que nos están matando y tenemos que rezar por ello y pedir perdón. No debemos sentir el instinto de la venganza. Pedimos a Dios la gracia de la merced y del perdón para todos los responsables de esta crisis. Thank you very much. Muchas gracias. Thank you very much again. Thank you. Muchas gracias. Ahora, de la palabra María de Guadalupe. Es sorprendente su testimonio como misionaria en Siria. Quiero hacer 2 preguntas rápidamente que puede contestar en su presentación. Es algo muy concreto. Las personas que pierden la esperanza, ¿qué podemos hacer? Buenos días. Good morning. Perdón que voy a hablar en español y necesito a Luisa para que traduzca. I'm sorry, I'm going to speak in Spanish and I need Luisa so she can translate. Soy argentina I am from Argentina y pertenezco a la familia religiosa del Verbo Encarnado, la misma congregación del Padre Rodrigo. and I belong to the religious family, the Incarnated Word, same congregation as Father Rodrigo. He sido misionera en Medio Oriente durante 18 años. I have been a missionary in the Middle East during 18 years. En el año 2011, In 2011, ya llevaba varios años de misión, I was already there for many years in a mission. años muy intensos de misión que se llevaron también parte de mi salud. Very intense years that took away part of my health. Fue entonces cuando mis superiores, comienzos del 2011, mis superiores me proponen This is when, at the beginning of 2011, my superior proposed to me que elija un lugar tranquilo donde ir a pasar un par de años para recuperar mi salud. that I should pick a place, a very peaceful place, so I could recover my health. Y yo elegí ir a Siria, And I elected Syria comienzos del 2011. at the beginning of 2011. Lo elegí sola, And I picked it alone. No puedo echarle la culpa a nadie. I can't blame anyone. ¿Por qué cuento esto? Why do I share with you this? Para que se entienda lo que era Siria antes de la guerra. So you can understand what was Syria before the war. Lo elegí porque era de todos los países que conocía de Medio Oriente el más tranquilo. I chose it because among all the Middle East countries that I knew, this was the most peaceful one. Había buena convivencia entre cristianos y musulmanes, There were good relationships between Muslims and Christians, mucha tranquilidad social, a lot of social tranquility, gente que vivía muy bien, people that live very well. no tenían problemas de pobreza o de delincuencia. They didn't have problems of poverty or crimes. Porque era un país muy próspero It was a very prosperous country. y por eso justamente era un lugar muy pacífico And como this is para why descansar. it was a very peaceful country like to live. Eso duró muy poco para mí, unos pocos meses, This lasted just a few months for me porque al poco tiempo se desata la guerra. because a little while after the war started. Los primeros levantamientos de esta mal llamada primavera árabe The beginning of this miscalled
Islam Spring. Fueron al sur del país, en un pueblo que se llama Deraa. It was in the south of the country, in a town called Dedham. Y se multiplicaron en varias poblaciones And cercanas. it multiplied in more surrounding populations. Los medios de comunicación hablaban de manifestaciones pacíficas The media talked about pacific demonstrations del pueblo sirio que buscaba libertad y democracia. from the Syrian people who look for liberty and democracy. Pero lo que nosotros veíamos But era what muy we saw, distinto. it was very different. Nosotros en Alepo, donde tenemos la misión, We were at Aleppo, where we have the mission. tenemos una residencia para estudiantes universitarias We have a house for university students que provienen de los pueblos. that come from those towns. Algunas de estos pueblos donde se produjeron los primeros levantamientos. Some of them from these towns where the first seizing started. Y mientras los medios hablaban de las manifestaciones pacíficas, And while media talk about peaceful demonstrations, los familiares de nuestras estudiantes the relatives of our students se comunicaban desesperados con sus hijas, communicated with their daughters desperately, contándoles que en el pueblo había disturbios, telling them that in their towns there were some disturbs, que habían ingresado grupos armados that armed groups came to the town, que no eran sirios, and they weren't Syrian. hablan otros dialectos, They decían. spoke different dialects. Ya han descuartizado varios cristianos, They have killed many Christians. colocados en bolsas de basura, In body bags en la calle con un cartel, no the tocar, streets. es cristiano. with a label saying, "Do not touch, this is a Christian." Esas eran las manifestaciones pacíficas, These según la were prensa. The pacific demonstrations according to the media. Cuando esto empezó a multiplicarse en los pueblos, When this started to multiply in the towns, la gente en Alepo y en Damasco salió a la calle. the people in Aleppo and Damascus went to the streets, Miles de personas, thousands of people, para demostrar su apoyo al to gobierno. demonstrate their support to the government. Porque sea Bashar el-Assad San Luis de Francia, no. Because, well, not that Bashar is the king, Saint Louis of France. Pero ellos preferían seguir como estaban, They preferred to keep going as they were, a terminar en manos del fundamentalismo islámico. to finish in the hands of those fundamentalists from Islam. Porque lo que se venía no era la democracia. Because what they saw coming wasn't democracy. Y quizás es difícil para entender para un occidental lo que se vive allá. Maybe it is hard for a Western people to understand what we live there. Y yo creo que es un grave error And I think it's a serious mistake. juzgar To al judge. Medio Oriente The Middle East con criterios occidentales with Western criteria. e intentar, por la fuerza, exportar nuestras democracias. And by force to export our democracies. No entendemos lo que se vive ahí. We don't understand what we live there. Monseñor decía ese mosaico de tribus y de credos. Monsignor Jambart says the big picture of tribes and other people. Mantener el equilibrio es muy difícil. To maintain the balance is very difficult. Y en estos países lo que les ha funcionado And in ha these sido el countries, rigor, what it has worked has been el rigor, la fuerza. the force, to apply the force. Por eso la gente salió a manifestarse a la calle, This is why people go out to the streets to do demonstrations con carteles, con cantos, apoyando a su gobierno. with big labels and singing, supporting the government.
Esas mismas imágenes que nosotros veíamos por la ventana, Those same images that we saw through the window, las veíamos por televisión. we saw them on television. Cadenas internacionales de información muy importantes. In international channels of news, very important, Comentando esto, telling this. continúan las manifestaciones pacíficas del pueblo sirio. Pacific demonstrations are continuous from the Syrian population, Pidiéndole a su presidente que se vaya. asking their president to resign. Exactamente lo contrario de lo que estaban intentando manifestar. It was exactly the opposite what they were trying to say. Claro, en Occidente, ¿quién entiende árabe? Of course, in the West countries, who understands Arabic? Por eso podrán imaginarse el sufrimiento del pueblo sirio, This is how you could imagine the suffering of the Syrian people, especialmente de los cristianos, especially of Christians, que en este régimen de gobierno durante años han sido protegidos. that in this regime of government have been protected. Ellos han sufrido no solo la guerra y la persecución todos estos años, They have suffered not only war and persecution among all these years, pero además el abandono de Occidente, but also they have suffered the abandonment of que West. Occidente les dé la espalda West is given their back. y que se monte toda esta mentira alrededor del conflicto. And they are building all these lies around the conflict. Que había rebeldes en esta revolución, lo sabía, Were there rebels in this revolution? Yes, they were. una pequeñísima minoría A very small minority que quedó diluida en estos grupos terroristas. that was diluted in these terrorist groups. Por otra parte, rebeldes, oposición, que nunca fueron moderados, On the other hand, rebels from the opposition that they never were moderated. como les conté al principio, las hermanas esta mañana me contaron Like I told you at the beginning, my sisters this morning told me que están siendo terriblemente atacados en Alepo, en plena ciudad, por los rebeldes. that they are being very seriously attacked by rebels in the Aleppo city. Los grupos estos terroristas, grupos rebeldes, se acercaron a la ciudad de Alepo al comienzo del conflicto These terrorist groups came to the Aleppo city at the beginning of the conflict, y sitiaron la ciudad. and they seized the city. Desde entonces hasta hoy, Since then to now, Alepo está sufriendo estos bloqueos temporales. Aleppo is suffering this blockage temporarily. Sobre todo el primer año fue el peor porque el bloqueo fue absoluto. The worst year was the first year because the blockage was absolute. Nada entró en un año. Nothing got in one Se year. acabó el combustible. We ran out of Ya fuel. no veíamos, un día ya no veíamos más vehículos por la calle. We didn't see any more cars on the streets. Se acabó el gas. We ran out of gas. Y esta gente en Alepo que vivía tan bien, And these people that lived so well in Aleppo salía a la calle y arrancaba ramas de los árboles para cocinarse algo para comer. had to go out in the streets and take trees branches so they can cook. Desde entonces tenemos electricidad desde el comienzo del conflicto 1 hora al día o 2. Since the beginning of the conflict, we have electricity just 1 hour a day or maybe 2 hours. El agua llega 2 horas cada 10 días o 15. Water comes only 2 hours every 10 days or maybe 15 days. Imaginen lo que significó el bloqueo de ese año Can you imagine what the blockage means that meant that first year con respecto a los alimentos. regarding the food? Todo lo que entra a las grandes ciudades desde el campo. Everything that comes to the big cities come from the rural areas. Verdura, fruta, carne, Vegetables, meat, fruits, todo se acabó. everything. We ran over everything. Y estuvimos sobreviviendo como pudimos, millones de personas. We could survive as we could. Millions of people. Arroz, fideos y comida en latas. Rice, pasta,
and canned food. La gente decía, nos están dejando morir de hambre y de sed. People said they are allowing us to die of hunger and thirst, Mientras el mundo no lo sabe. while the world doesn't know it. Porque nunca en ese año Because never in that year apareció el bloqueo de Alepo en las noticias. we couldn't see the blockage in Aleppo on the news. El bloqueo significó también el ataque permanente hacia adentro de la ciudad. The blockage also meant the permanent attack inside the city. Todos estos grupos, rebeldes, terroristas, atacan a civiles, All these groups, rebels and terrorists, attack civilians, especialmente barrios cristianos. especially Christian neighborhoods. Son los más castigados y las iglesias. Those are the most punished in the churches. La ciudad entonces se convirtió para nosotros en guerra todos los días. Then the city became war every single day. Y llevamos así casi 5 años. And we have been living like that for 5 years. Eso hizo que nos habituáramos a convivir con la guerra Now we are just used to live with war y a salir en medio de los tiros. and to go out on the streets in the midst of bombings and shootings Y a dormir con los bombardeos. and to sleep during the bombings. Andar en la ciudad es muy complicado, To walk around the city is very complicated porque el ataque es permanente e indiscriminado. because the attacks are permanent and indiscriminated. Pero sobre todo esto es muy complicado en barrios cristianos, But most of all, this is very complicated in Christian neighborhoods por la caída de proyectiles, por ejemplo. because we see projectiles coming down Cada media hora en algunos lugares. maybe every half an hour in some places. La presencia de francotiradores, por ejemplo. There are shooters, for instance. Hay calles de la ciudad que ya conocemos que son alcanzadas por francotiradores. There are streets in the city that we know already that there are shooters around there. Nos preparamos, por ejemplo, en una esquina, en grupo, para poder cruzar. For instance, we group together in a corner so we can cross the street Y cruzar la calle rápidamente para no dar tiempo al francotirador. and run to cross the street so we don't allow time to the shooter to shoot. Y en grupo para ayudarnos, en el caso que a uno le den, el resto puede auxiliarlo. And we do it in group just in case some of us get hit by a bullet so we can help each other. Miren algunos de los nuestros. Sima, This is Sima, 20 años de edad, estudiante universitaria de ingeniería, 20 years old, engineering student. fallecida en uno de estos ataques en barrio cristiano. She died in one of these attacks in a Christian neighborhood. Esta señora, Hatum, This lady, Khatun, la mamá de este niño de nuestro coro de niños, Naim, the mother of this kid from our kids choir, Naim, fallecida por la caída de un misil en barrio cristiano. was dead by the projectile or by a bombing in a Christian neighborhood. Esta foto está tomada desde la terraza del lugar donde vivimos. This picture is taken from the terrace of the place that we live. Y representa lo que quedó después de unas horas And it represents what was left after some hours de la caída del misil de la que nos habló el padre Rodrigo, of the bombing that Father Rodrigo was talking about, la que vimos en el video. the one that you saw in the video, in his video. Esto provocó unos 400 muertos This caused 400 deaths. y lo que sucedió ese día para nosotros tan cercano fue terrible. And what happened that day, so close to us, was terrible. Era la 1 del mediodía cuando cayó el misil. It was 1 p.m. in the afternoon when we saw the bombing. Nosotros estábamos esa mañana preparando los cantos para la misa de la tarde. That morning we were preparing the songs for the mass in the afternoon En el coro de la catedral, en la parte alta. in the choir of the cathedral, Y decidimos dejar de ensayar a la 1 menos cuarto. and we decided to stop our rehearsal at 15 minutes to 1 p.m. Porque hacía muchísimo frío.
because it was very cold. Allá tenemos temperaturas bajo cero y ningún modo de calefacción. We have very low temperatures and we don't have heat. Bajamos entonces del coro. A la 1 cayó el misil que se llevó parte del coro. So we came down, and at 1 o'clock, a bomb fell on that place where we were at. No, fue el misil que cayó en la esquina y por la explosión, la onda expansiva, destruyó parte del coro. The bombing was in the corner, and the wave of the bomb destroyed the choir place where we were practicing. Pero antes de la caída del misil, yo pensé ir a la terraza, But before that, I thought of going to the terrace porque allí tenemos una habitación pequeña donde está el lavarropas. because we have a small room there where the laundry is. Estaba a punto de salir a la terraza, So I was going to go out of the to the terrace. era casi la 1, It was almost 1 o'clock, y uno de nuestros sacerdotes me llama desde el piso de abajo. and one of our priests called me from the first floor. Hermana, ¿dónde anda? Sister, where are you? Ya vengo, padre, son 2 minutos, miro el lavarropas y bajo. I will come back, Father. Just 2 minutes. I'm going to watch the laundry and I will come back. El padre me dijo, no, hermana, venga ahora que le tengo que decir algo. And the father told me, no, sister. Come now. I need to tell you something. Santa obediencia. Saint obedience. Bajé y cuando llegué hasta donde estaba el padre, cae el misil. I came down, and when I was talking to the priest, the bombing happened. En ese momento los padres, los sacerdotes salieron a la calle para asistir a los heridos. In that moment, the priests came out to the streets to help the wounded, Y nosotros recibíamos a los que ingresaban a la catedral y al obispado con heridos. and we were receiving also people wounded inside the cathedral. Buscábamos también a nuestras estudiantes, las de la residencia. We were looking also our students, the girls that live in our house, Y nos faltaba una, Hedra. and we were missing one, Hedla. En un momento en medio del caos en In la a catedral, moment, in the middle of the chaos in the cathedral, la veo sentada en un banco. I saw her sitting down in a pew. Estaba despeinada y blanca. Her hair was all messed up and she was very, very white. Me di cuenta que venía de la explosión de afuera. And I realized that she came from outside where the explosion happened. Cuando me acerqué me dijo que gritaba porque le dolía mucho el brazo. When I came close to her, she was yelling because she was experiencing a lot of pain in her arm. Le dije, bueno, te habrás quebrado, no es nada, ahora buscamos ayuda. And I told her, well, maybe you have a broken bone. It's okay, you're going to be okay. We're going to look for help. Y para levantarla y llevarla, aliviarla, le saqué el abrigo. So to help her, I helped her to take off her jacket. Y me llamó la atención que estaba abierta de punta a punta la campera. And I saw that it was open in the back. Cuando le saco el abrigo, le veo que de la espalda le salía un hierro. When I saw her jacket in the back, I saw that she has iron, some metal in her body, in the back. La llevamos al hospital, el padre pudo confesarla antes de entrar al quirófano. We took her to the hospital. Father Rodrigo could confess her. Y la salvaron. El hierro le había atravesado el omóplato y le había perforado el pulmón. They saved her. This piece of metal perforated, destroyed one of her lungs. Se estaba asfixiando ella. So she was having breathing problems, Y se salvó milagrosamente. but they saved her miraculously. Ese mismo día, The same day, en la tarde, unas horas después, in the afternoon, a few hours after, ya estaba toda la gente de la parroquia ayudando a juntar escombros y vidrios. all the people from the parish were helping to lift all the leftovers of the bombings Y preparando un salón en el obispado para la celebración de la misa. and preparing a room in the cathedral to celebrate Mass. Porque durante varios meses no pudimos usar la catedral. Because for a few months we couldn't use the cathedral anymore. Y desde entonces, desde ese día, prácticamente se duplicó el número de gente en la misa diaria. Since that day, practically I could say that the people that attended Mass got duplicated. Ellos sufren mucho
y rezan mucho. They suffer a lot and they pray a lot. Sufren más todavía, rezan más todavía. They suffer even more, they pray even more. No al revés. Not the other way around. Esos son nuestros cristianos de Medio Oriente. Those are our Christians from the Middle East. Estamos conviviendo con mártires. We are living with martyrs. Cuando los grupos terroristas van ingresando en los barrios y en los pueblos, When the terrorist groups are coming inside the neighborhoods and the towns, les proponen a los cristianos salvarse si se convierten al Islam. they propose to Christians to save their lives if they get converted to Islam. Y los cristianos no lo aceptan de ninguna manera. And the Christians don't accept that. Miren esta mujer cristiana Look at this Christian woman en un lugar ya tomado in a por los place islamistas. already seized by Islamists. La mujer atada a la columna para que todo el que pase la golpee. The woman was tied up to that pillar so everyone who will walk by will beat her Hasta que ella pida convertirse al Islam. until she asks to be converted to Islam. Y no lo pide. And she didn't ask for it. Y por supuesto ustedes saben que esto es lo más suave, lo de esta mujer. And of course, you can imagine that this is the softest thing that could happen. Cristianos decapitados, cristianos crucificados, Christians beheaded, crucified, niños enterrados vivos children buried alive a la vista de sus madres por ser cristianos. on the side of their mothers just to be Christians. Ustedes traten de imaginar. You try to imagine. ¿Recuerdan lo que sucedió en París a fines del año pasado? Do you remember the attacks in Paris at the end of last year? ¿Sí? Do you? Fue un viernes. It was a Friday. El mundo se conmovió. The world was in solidarity. Todos rezando por las víctimas. Everybody praying for the victims. La banderita de Francia en todos los perfiles. The flag of France in every single social media profile. Está muy bien. That's very good. Pero tratemos de imaginar que lo que sucedió ese viernes sucedió también el sábado en París. But try to imagine that what it happened that Friday happened also on Saturday in Paris. Lo que hubiera sido en los medios y la reacción de la gente. What could have been the reaction of the media and the people? Y no solo viernes y sábado, sino domingo también y lunes en la misma ciudad de París. Not only Saturday and Sunday, but also Monday, Tuesday in the same city of Paris. Bueno, multipliquen esto por 5 años. Multiply this for 5 years. Eso es lo que viven nuestros cristianos todos los días. That is our Christians live every single day. Ellos dicen, They say, ¿por qué nadie habla de nosotros? why nobody talk about us? ¿Porque no somos europeos? Because we are not Europeans. Miren, hay una foto de los nuestros, Look at this picture of our people. gente de nuestra parroquia, de todo un poco hay allí. People from our parish, we have a little bit of everything there. Miren las caras, los rostros de los niños. Look at the faces of the children. Miren los rostros de los jóvenes. Look at the faces of the youth. Miren esos ancianos. Look those elderly. Díganme si parecen gente en guerra. Tell me if they look like people that are in war. Díganme si parece gente que están a punto de cortarles la cabeza. Tell me if they look like there are people that are about to be beheaded. Ellos saben que están en riesgo de muerte todos los días. They know that they are at risk of death every single day. Y los jóvenes dicen And the youth say, que entren y que tomen la ciudad come here and seize the city y que me corten la cabeza. and let me be beheaded. Soy cristiano y no voy a dejar de serlo. I am Christian and I'm not going to stop being Christian. Díganme cómo se puede sonreír así con semejante situación. Tell me, how can you smile with such a situation? Y nosotros tenemos
la gracia de haber vivido allí con ellos. And we have the grace of have been living there with them. Es decir, nosotros sabemos que esas sonrisas son verdaderas. It means we know that those smiles are truth. No son sonrisas plásticas de foto. They're not fake smiles like just for the picture. Ellos sonríen realmente. They truly smile. Eso hace la fe en ellos. That's what makes them the faith in them. Sorry. Cuando les preguntamos, sobre todo a los jóvenes, ¿cómo pueden sonreír así? When we ask mostly to the youth, how can you smile like that? Incluso más que antes. Even more than before. Y antes lo tenían todo, todos hijos de empresarios. And before they had everything, they were entrepreneurs, sons and daughters. Ahora lo han perdido todo, sus casas, su trabajo, y están a punto de perder la cabeza. Now they have lost everything, their houses, their material goods, and even their heads. Ellos dicen, antes They said, before, estábamos tan entretenidos con las cosas del mundo we were so entertained with the worldly things que nos olvidábamos un poco de lo importante. that we forgot a little bit about the most important things. Y ahora la guerra y la persecución viene a poner cada cosa en su lugar en Now, nuestra vida. war and persecution puts everything into place. Porque obviamente este contacto permanente con la muerte Because obviously this permanent contact with death les hace tomar real sentido de la vida. make them see the true sense of life. ¿Vamos a perder tiempo en nuestro último día? Are we going to waste time in the last day of our life? ¿Vamos a seguir viviendo en pecado en nuestro último día? Are we going to keep living in sin in the last day of our lives? Puedo morir hoy I can die today. y quiero ir al cielo. I want to go to heaven. Entonces hoy So today, aprovecho el día. I am going to make the most out of the day. Ahora elijo la vida eterna. Now I choose the eternal life. Y por eso, fíjense que ya ni siquiera tienen miedo a la muerte. And this is why they don't even fear death. Ellos dicen, ¿qué me pueden hacer? They say, what can they do to me? ¿Matarme? To kill me? El cielo no me lo quitan. They can't take away heaven from me. Ellos siguen adelante con su vida cotidiana. They keep going with their daily lives. Los niños yendo al colegio, The kids go to school. los estudiantes yendo a la universidad, The students go to the university, como si fuera su vida normal. like just carrying their normal life. Estudiantes de medicina de nuestra parroquia, Students of medicine from our parish, recibidas, egresadas en ingeniería de nuestra residencia, getting their degree also in engineering from our house. biotecnología después de 5 años, egresada. Biotechnology, she just got her degree. Estos cristianos están más vivos que nosotros. These Christians are even more alive than us. Siguen su vida cotidiana en pleno, They keep carrying their daily life, pero porque los lleva adelante la fe. but because they have faith as in the first place. Lo último, miren eso. The last one, just look at this. Es un matrimonio que se celebró como tantos otros This was a wedding that got celebrated as so many others en una iglesia sin techo. in a church without ceiling. Nada ni nadie puede detenerlos. Nobody, nothing can stop them. La fuerza de este pueblo The force, the strength of these people viene de Dios, es sobrenatural. come from God, is supernatural. Esa es la fuerza de nuestros mártires. This is the strength of our martyrs. Para terminar, quiero mostrarles un video To finish, I just want to show you a quick video y pedirles, como pedimos siempre, and ask you, as we ask always, en primer lugar, rezar por ellos. in the first place, to pray for them. En segundo lugar, difundir lo que está pasando. And in the second place, please tell everybody what is happening. Es una vergüenza It que en is- nuestros días esto no se sepa. It is a shame that nowadays we don't know about this. En tercer lugar, colaborar. Thirdly, to cooperate, to help, No solo materialmente, not only materially,
sino con nuestro compromiso de hacer todo lo que esté a nuestro alcance but with our commitment to do everything we can para que esta masacre termine. so we can stop this atrocity. En 5 años no se han puesto los medios eficaces para terminar. In 5 years, the media hasn't been helpful at all. Los poderosos de este mundo, los países poderosos que podrían detener esto, no quieren hacerlo. The powerful, the greatest powers in the world are not doing what they could to stop this, Porque obviamente se trata de un gran negocio because it's also obviously about a business. y porque en el fondo hay intereses económicos. And there might be some economic interests. Por eso cada uno, So this is why each one of us, como cristiano y como ciudadano, as Christians and citizens, tiene que decidirse a hacer algo. you have to do something. Les muestro para terminar un video de una canción. This is, to finish, is a song that I want to show. Una canción compuesta por un cantante argentino, It's a song made by an Argentinian singer. cantada en español, It's sung in Spanish, pero la van a ver subtitulada en inglés. but you can see the subtitles. Esta canción se llama Soy Nazareno. This song is called I Am Nazarene. Ustedes quizás han escuchado que la letra Nun del alfabeto árabe You might have heard that the letter Nun of Arabic alphabet, que han visto seguramente en todos los símbolos que tenemos en el Congreso, you have seen the symbols, es la the primera Congress. letra de la palabra nazareno en árabe. is the first letter of the word Nazarene in Arabic. Es así como somos llamados los cristianos en el Corán. This is how we as Christians are called in the Quran. Y es así que los militantes del Estado Islámico, al ingresar a pueblos y ciudades, marcan las casas con la letra Nun. And this is how Islamist terrorists, when they are going to seize a town, they mark their houses with the letter Nun para saber los lugares donde hay que entrar matando. to know the places where they have to come and kill. Bueno, la canción habla de ellos, de los nazarenos, The song talks about it from Nazarenes, de los cristianos perseguidos. about the persecuted Christians. En nuestros días, pueblos enteros de Medio Oriente son asesinados por ser cristianos. Iglesia martirial en pleno siglo XXI. Y son gente como nosotros, con sus limitaciones y debilidades, pero que sin titubeo se someten al golpe de la espada antes que renegar de su fe. Y quienes tenemos la posibilidad de compartir con ellos la vida cotidiana en nuestras misiones en Siria y en Irak, consideramos esto un privilegio. Contemplemos a estos hermanos nuestros, son los nazarenos. ¿De qué nos sirve solo lamentarnos de su suerte? Nos están señalando el camino. No tengamos miedo.